Está, viene con hambrecita, tráense, quiere tomar agua. Sí, yo es que creo es que mi punto de vista sobre el mundo está atravesado por eso. Incluso, pues obviamente tengo una historia hiper personal que es el asesinato de mi papá, pero en general yo creo que así no te hubiera pasado lo que tú dices, estamos todos tremendamente afectados por eso. Y yo no sé cómo él vivió de otra manera, ¿sí me entiendes? No, para mí eso ya estaba ahí, ha estado desde que nací en la ciudad que en los 80 era considerada la ciudad más peligrosa del mundo y ahí crecí y no conozco otro lugar, es decir, he vivido en otros lugares y he podido experimentar cómo se vive un poco en paz, pero pues en Colombia no lo hemos vivido. Entonces para mí es que ni siquiera como que no peleo contra eso, sé que el cine es el lugar donde yo hago preguntas sobre esa violencia, porque que yo diga estamos atravesados por ella y no podemos vivir, no hemos podido aprender a vivir sin eso, no quiere decir que yo no la cuestione, todo el tiempo me genera preguntas, todo el tiempo, y el cine es el lugar donde hago esas preguntas, o sea, ¿cómo podemos ser tan violentos? Y para mí tiene que ver con un tema sobre la justicia, o sea, como que mi obsesión, digamos, como autora es la justicia no solo como el sistema judicial, sino que también la justicia es azarosa, es decir, como en Colombia donde naces, o sea, casi que dicta el resto de tu existencia y qué pasa en ese azar. Entonces a mí me interesa como aquellos personajes que, que el azar también ha dejado un poco por fuera del sistema y cómo luchan como por mantenerse y por decir tengo un nombre, tengo una tierra, tengo un papel, soy alguien y atravieso este lugar. Entonces para mí la violencia en Colombia tiene que ver con una idea de justicia y de exclusión que ha hecho que los seres humanos pues tengan unas maneras de comportarse absolutamente cuestionables y es el cine donde las cuestiona. Pero lo que decía ahora en la rueda de prensa, no sé qué vaya a pasar con futuras generaciones y yo ahora estoy muy esperanzada con el país. Entonces, eh, quiero saber qué va a pasar más adelante cuando podamos tener diálogos también mucho más sensibles y mucho más abiertos sobre lo que nos ha pasado, cómo van a ser esas futuras reflexiones. Y, o sea, en cuanto a lo que hablas, por ejemplo, porque ya empiezas a hablar de tu cine y tienes muy claro que estás hablando de justicia y casi que las películas, especialmente esta última, puede ser casi una especie de Los Olvidados de Buñuel en el sentido que también es un documento de la sociedad que presenta. Entonces, por casi esa mezcla un poco que tienes entre lo que hablas de la realidad, también nos gustaría saber un poco qué directores han influenciado esta película o sobre todo algún escritor, aparte de los acontecimientos de la propia realidad. Sí, no, a mí esta película, además esta película tiene muchos gestos cinematográficos, ¿cierto? Como que también hace pequeños homenajes al cine que yo amo. Entonces Los Olvidados, pues es claramente un referente de esta peli, pero también está Paisaje en la niebla de Teo Angelopoulos. Pues para mí Angelopoulos es como un poeta del tiempo y esta película pues ya deja ver una clara intención mía por atravesar ese mundo más onírico, y por eso yo siempre digo que Matar a Jesús es más autobiográfica, pero Los Reyes del Mundo puede ser más personal en muchas cosas, porque también habla de cómo funciona un poco mi estructura mental y cómo es mi relación con el cine. Entonces, no, pues Paisaje en la Niebla fue muy importante y también, por ejemplo, Acatone de Pasolini, como ese personaje masculino, Culebro, que es como el chico oscuro, el chico malo de la pandilla, tenía muchos rasgos de Acatone. Eh, tengo muchas pelis y mucha literatura también, o sea, fue importante para mí. Hay un poeta palestino que fue como una guía, un faro guía que se llama Mahmoud Darwish, y sus poemas y cómo hablaba del retorno a la casa y el retorno
a la tierra y de reclamar la tierra, y el caballo como un símbolo guía. Eso también fue súper importante para la película. Entonces, no sé, esos son los que tengo muy presentes ahora, pero sí, es una película de muchos gestos cinematográficos y también muy lírica. Entonces también hay una estructura pues como también de prólogo y epílogo, y de jugar un poco también con la estructura, porque ahorita yo en la rueda de prensa decía es que la narración es una conquista de la humanidad, pero también es muy tirana, porque ha habido una narración que se ha impuesto y es como esto se tiene que contar así. Y ahora que hay que recordar a Godard por estos días, Godard decía, pero ¿por qué se le hacen tantas preguntas de lógica al cine que no se le hacen a ninguna de las artes? Y a mí sí me interesaba como hacer ese viaje, que puede ser un viaje de aventuras de chicos que hemos visto muchas veces, y de repente romperlo y decirlo, no, acá vamos a transitar por unas islas que no vamos a saber si son imaginarias o reales, y como dialogar con esa estructura y romperla un poco. Pero es casi lo importante, que aparte de que habla de tu experiencia, por lo que dices, concibe la película como si fuera también una investigación, o sea, parte de un terreno conocido, pero sí, te tira, claro, un salto también a ver qué claro, y descubres. para mí también era filmar el paisaje rural por primera vez. Yo vengo de un cine muy urbano, siempre filmo en la ciudad, y de repente es como, no, ¿cómo vas a filmar el paisaje? Y el paisaje también representa otros retos visuales. Entonces, también, y a mí me interesaba que a medida que viajábamos, como que el viaje no solo atravesara a los personajes, sino cómo me iba atravesando a mí y cómo iba cambiando la película. Entonces fue también muy libre, hubo cosas que yo dije, no, esto es así, creo que lo tenemos que mirar por este lado, con los chicos nos funciona más de otra manera. Entonces también fue permitir que el viaje me atravesara. En relación con esto, hay una de las cosas que más nos fascinan de tu cine es su sutilidad. Y en tu opinión, ¿crees que hay una falta hoy en día de sutilidad en el cine contemporáneo? ¿Crees que se le da demasiada información al espectador? ¿O cómo ves tú? Yo creo que a veces sí, y creo que hay veces se busca como señalar qué es lo que tienes que mirar y qué es lo que tienes que pensar. Y a mí me interesa que la película también te deje preguntas, y me interesa sobre todo que te haga sentir, y que uno después tenga que ponerle orden a esas emociones ya en la intimidad o con un amigo, y como que ese es el cine que también a mí más me ha gustado. Pero yo siento que ahora también el cine está siendo muy desobediente últimamente, y eso me gusta, o sea, como que se están empezando a saltar los géneros y hay como un hibridaje que me interesa. Luego está toda esta narrativa muy impuesta y muy hegemónica que tiene que ver, por ejemplo, las series, ¿no? Y que te van diciendo y pasa esto y te dejan en punta y consumes el otro capítulo, y es una fórmula, ¿no? Es una fórmula matemática, y me parece que el cine tiene que rebelarse contra eso y decir, esto es otra cosa, me rebelo. Y ha habido tanto en los últimos 30 años, ha habido muy buen cine, pero yo no sé, o sea, creo que ha sido muy dañino la imposición de un solo lenguaje. Y claro, con el capitalismo y con el capitalismo, pues es un sistema también que permea las formas en cómo habitamos el mundo y qué es lo que consumimos y cómo pensamos y cómo narramos. Y eso ha sido muchas veces muy perjudicial para el cine, que nos han dicho tienes que narrar de tal manera. Pero yo creo que hay desobediencia y tiene que haberla siempre, pero no sabría decirte tal cosa es lo más importante, me da susto, me da susto